tal? Muy buenas tardes. Gusto, amigos, que nos saluden aquí, que nos acompañen aquí en Corte de Caja. Lunes de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, Corte de Caja Político. Martes y jueves, Corte de Caja Negocios. Viernes, Corte de Caja Jurídico. Como siempre, un gusto que nos acompañen. Muchos temas para el día de hoy. Bienvenidos, comenzamos. Y bueno, como siempre, un gusto que nos acompañen. Mi nombre es Jesús Villegas Gastelum, un gusto que nos acompañen aquí en Corte de Caja de los lunes, de Corte de Caja Político, temas interesantes para el día de hoy. El día de hoy vamos a tener básicamente en la agenda de temas Gers Manero y Santiago Nieto bajo la lupa. Obviamente es el primer tema, el tema del día, sin lugar a dudas. Vamos a entrevistar a Gilardo Real, con el nuevo presidente del PAN Sonora, un enlace telefónico ahí para platicar sus primeras impresiones como dirigente electo en este proceso el día domingo. Por otro lado, también entrevista al doctor Luis Núñez, exdelegado de la Secretaría de Economía Federal, extitular también de la Comisión de Turismo del Gobierno del Estado. Temas interesantes ahí que vamos a tratar con el doctor Luis Núñez, que ya está aquí con nosotros para entrar en unos minutos. Por otro lado, también temas generales de la agenda política a nivel nacional, estatal y municipal. Y como siempre, invitarlos a que chequen las redes sociales de Corte de Caja, que nos puedan seguir ahí la estamos compartiendo en pantalla. En Corte de Caja nos encuentran en Facebook, como Corte de Caja también en Instagram, Corte de Caja MX en Twitter y obviamente nuestro portal cortedecaja.com y obviamente en las redes para que puedas seguirnos con el resumen de negocios y finanzas que elaboramos todos los días durante la semana, además de toda la información que se genera aquí en Corte de Caja. Pero bueno, empezamos con el tema sin lugar a dudas, el tema del día, Gers Manero y Santiago Nieto. Bueno, básicamente dirían algunos de investigadores a investigados. Obviamente fue un tema que surgió a raíz de lo que fueron publicaciones de artículos de portada, incluso en lo que fueron el periódico Reforma y el Universal, quienes por un lado hablaban de que Santiago Nieto se estaría bajo la lupa por el tema ahí de adquisición de viviendas en los menos de 2 años que hubiera estado en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Se hablaba de una propiedad en la Ciudad de México, también un departamento también en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, y una vivienda residencial en lo que sería Querétaro, de donde es oriundo y donde estuvo incluso como una posibilidad su candidatura por Morena al gobierno de Querétaro. Y por el otro lado, en el caso de Gers Manero, se hablaba también de un tema de gasto ahí muy fuerte en autos de lujo, etcétera. Hubo ya un desmentido durante el transcurso del día en el tema ahí de Gers Manero. La UIF señaló que no había ninguna investigación a Gers Manero, de manera categórica lo señaló, y en el tema obviamente de Santiago Nieto, incluso hasta el presidente en lo que fue la mañanera entró al quite hablando de que obviamente que sobre todo demeritando obviamente lo que es Reforma, sobre todo que es un medio que ha sido duramente criticado por el presidente durante todo su mandato, Reforma, incluso periódicos o medios que anteriormente eran, vamos a decirle, pues de una u otra forma el presidente los validaba con sus reportajes, con su calidad periodística como Proceso, han sido últimamente también de una u otra forma, pues vamos a llamarle criticados por el presidente por la falta de veracidad de algunos de ellos. Platicábamos hace unos días aquí en el espacio, también aquí lo comentamos con Michelle Rivera, que nos acompañó aquí en el espacio, el tema también de Aristegui, donde prácticamente también hubo obviamente señalamientos ahí en el sentido de dimes y diretes, en el sentido de ser, previamente se contemplaba a Carmen Aristegui como, vamos a llamar, una cercana a lo mejor en ciertos temas ahí de lo que sería la cobertura a los temas de lo que es Andrés Manuel López Obrador en su periodo previo a ganar la presidencia de la República, y finalmente puso un desgaste en esa amistad que si en algún momento la hubo, esa cercanía, y que finalmente se fue enfriando hasta llegar a un reportaje en el que se criticaba ahí el tema relacionado con los negocios de sus hijos. Entonces, en ese sentido, vemos cómo hay medios que finalmente caen, obviamente, de la gracia presidencial, vamos a llamarlo así, de alguna u otra manera, medios, algunos de ellos, pues obviamente como Reforma, por ejemplo, en específico, que ha sido un medio que ha tenido, obviamente, pues un posicionamiento importante durante los últimos años, que llegó a romper esquemas importantes cuando entró de manera fuerte, sobre todo ahí en el tema de la Ciudad de México, la zona metropolitana, que recordemos ahí, quizás algunos de ustedes ahí probablemente
seguramente no lo recuerden, pero cuando entró Reforma a empezar a penetrar en lo que sería el mercado de la Ciudad de México y la zona metropolitana, había un tema en el que a través de la unión de voceadores, por ejemplo, que era la red de distribución tradicional de los periódicos, básicamente se le pusieron obstáculos por ese lado, no se le permitía poder venderlos prácticamente a través de esa red de distribución, y prácticamente tuvieron que innovar. Fue de los primeros que se empezaron a ofrecer a través de tiendas de conveniencia en la Ciudad de México, a través de canales ahí de distribución alternativos. Incluso recuerdo por ahí en algunos de los cruceros principales de la Ciudad de México, algunos de los principales editorialistas, en este caso de Reforma, recuerdo a Germán Dehesa y a varios de ellos que participaban ampliamente incluso en la venta de periódicos, Sergio Sarmiento, etcétera. Y en el tema específico de Gers Manero y obviamente Santiago Nieto, pues se da prácticamente una situación en la que obviamente de ser dos entidades claramente importantes en el tema de seguimiento de los temas políticos, de los temas relacionados con todo el sector público, de pronto uno como fiscal general, el otro como el ex encargado de la unidad de inteligencia financiera, de tener prácticamente responsabilidad en investigaciones de muchos de ellos, de pronto de actores políticos de relevantes, de pronto el que se vean señalados en ese tipo de publicaciones periodísticas, pues no deja de llamar obviamente poderosamente la atención, le da obviamente carne de obviamente pólvora para porque obviamente los detractores de estos medios los ataquen, y se da obviamente este tema político en el que se trata finalmente de denostar muchas veces alguna probabilidad de investigación en función de quién es el mensajero, ¿no? Aquí lo importante es que se llegue en un momento dado si realmente hay algunos elementos que pudieran investigarse ahí, que obviamente es lo que de manera institucional, las entidades relacionadas con estos temas, como podría ser directamente la propia Secretaría de Hacienda a través del SAT o la propia Procuraduría, que realmente le entraran a realmente deslindar responsabilidades si no hubiera ningún elemento, porque finalmente son temas de alta relevancia por las dos entidades que están relacionadas, más allá de las personas, más allá de los propios personajes como Santiago Nieto y el propio fiscal. En este caso son las propias entidades o prácticamente quienes estarían en las instituciones de manera importante el meterse obviamente para deslindar responsabilidades, porque finalmente lo que perduran son las instituciones, no las personas. Así que importante la reflexión de cara a estos dos señalamientos, y que obviamente siempre pendientes obviamente del deslinde de responsabilidades sobre estos temas. Pero bueno, muchos temas más aquí en la agenda. Vamos a irnos a un corte y empezamos ya con las entrevistas que tenemos programadas para este día. Sigue con nosotros, estás en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y muy bien, seguimos aquí en Corte de Caja, lunes, arranque de semana, lunes de Corte de Caja político. Y bueno, obviamente un tema que le hemos dado seguimiento en anteriores programas y que hemos estado pendientes del proceso interno, en este caso del PAN, y se da el domingo obviamente la elección, y se da como resultado el triunfo, básicamente ya se anunció, ya es oficial, de Geraldo Real, y quien la tenemos aquí ahorita en la línea, aquí en Corte de Caja, quisiéramos platicar aquí con él. Gerardo, ¿ya estás ahí en la línea? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gilardo. Pues antes que nada, muchas felicidades. ¿Cómo te fue? Gracias. Bien. La verdad es que sí salió con un buen margen la elección. Me hubiese gustado que vote más gente, pero votó casi el 50% de los electores, de los militantes del PAN. Fue un buen ejercicio democrático. Vale la pena decir que el PAN es el único partido que selecciona por la vía democrática a su dirigente. El resto de los partidos lo deciden linealmente o el gobernador o el presidente nacional o alguien que no son los militantes del partido. Entonces,
El PAN siempre ha tenido una vocación democrática, que en algún momento obviamente nos desviamos de eso, pero estamos tratando de recuperarlo, pues, ¿no? Exacto, importante lo que mencionas, el tema ahí del PAN, que sí, siempre de alguna u otra manera se le ha reconocido la apertura en los procesos, obviamente de elección de los dirigentes, de pronto también se ha perdido un poquito esa parte en la mayoría de los partidos. El PAN puso en algún momento dado pues el ejemplo a otros partidos, y qué bueno, Gilardo, que sea este proceso de elección directa, qué bueno que de una u otra forma sigue el PAN abocándose a este estilo, y prácticamente también aquellos que pensaban que el PAN estaba muerto, el PAN está vivo entonces. El PAN está vivo, está muy vivo, no está muerto, tal vez está enfermo, tal vez está en cama, tal vez hay depresión, pero muerto no está. Sobre todo en muchos municipios el PAN está vivo, que hubo muy buena participación. Estamos pasando sin duda por una crisis, por una falta de confianza de la ciudadanía. Está dejando de votar por nosotros. En este momento no somos opción para el electorado. Solamente el 11% de los votos los obtuvo Acción Nacional, cuando en algún momento llegamos a tener 470,000, 450,000 votos, ahora solamente 130,000 personas. Tenemos que ver qué errores hemos cometido para no volverlos a cometer y hacer lo que en algún momento hicimos, que nos hizo un partido competitivo. Claro, Gerardo. ¿Qué tanto le afectó en un momento dado la alianza con el PRI, con el PRD? El tema, obviamente, pues como decíamos, muchos en su momento le facilitaron, obviamente, hasta el discurso, en este caso, a la oposición, a Morena, que siempre habló de un PRIAN, y en este caso la alianza electoral, que obviamente es muy discutible hasta qué punto tuvo resultados electorales favorables esta alianza. Al PAN en particular, que bajo tu óptica, ¿le benefició o le perjudicó al PAN esa alianza con el PRI, con el PRD? Hubo muy poquitos beneficios. Ganamos 9 presidencias municipales. Digo, como aliados, 24, pero pues la mayoría son del PRI. Tenemos 9 presidencias que encabeza Acción Nacional y son gobiernos de coalición, porque hay personas allí también que son, que tienen integración de parte de los 3 partidos. Tenemos 4 diputados locales. Que los panistas, déjame decir que algo ahora que han dado en el Estado, porque tengo que decir que el PAN va a hacer lo que digan los militantes, y los panistas no tienen interés, no quieren la alianza, no tienen interés de aliarse, tienen una muy mala experiencia con la alianza con el PRI, no se decantó, no se desdobló la alianza a lo municipal, a lo local, y yo creo que no se va a volver a repetir. Eso es lo que me piden, lo que piden los militantes. Más bien lo que estamos buscando nosotros es ser opción en lo individual. Ahorita, como ya lo dije, somos un partido débil, pero vamos a buscar reconstruirnos, vamos a buscar solidificarnos para ser opción en 2 años y medio. Tenemos que construir una carrera desde ahorita. Claro, y en este proceso interno, obviamente que se da, obviamente como todo proceso interno, pues hay comentarios, en este caso de los adversarios, de los diferentes adversarios, tú tuviste uno, y en este caso obviamente se habla mucho en los procesos internos del tema de los grupos al interior del partido, de qué candidato representa qué intereses y qué grupos internos, y en este caso creo que claramente la ciudadanía, en este caso identificaba de alguna otra forma, en el caso de tu oponente, pues como una continuidad del proyecto, en este caso de Ernesto Munro, que básicamente había sido algo contrario a las prácticas, vamos a llamarle, tradicionales del PAN, en el sentido de que después de un proceso electoral, independientemente del resultado, y más cuando el resultado había sido adverso, estamos hablando de la gobernatura que ganó, en este caso Morena, normalmente se da un proceso de cambio, en este caso también se mantuvo a partir de lo que sería el sexenio pasado también. Ernesto Munro, que había estado en el gobierno de Guillermo Padre, se mantuvo prácticamente en el partido, puso como coordinador a su hijo. Precisamente en esta énfasis entre los grupos que prácticamente se habían enquistado en el PAN, que no habían permitido un cambio, en este caso Gildardo, ¿qué tanto representa un cambio o qué tanto Gildardo es prácticamente otro grupo que ya había tenido prácticamente pues de alguna otra forma una posición importante en el partido? Mira, más que de grupos y más que de personas, el PAN ha adoptado ciertas formas alejadas de nuestros orígenes.
Te recuerdo que en los 80, 70, 90, el PAN siempre ha sido democrático. Empezamos a ganar a finales de los 90, a principios del 2000, algunos ayuntamientos con muy buena aceptación con la ciudadanía y seguimos siendo democráticos. Después nos perdimos y buscamos solamente designar candidatos y en lugar de ser un partido con mucha fortaleza desde lo municipal, nos hicimos muy centralistas, designadores y centralistas y populares, eso se parece al PRI. Entonces, esas son las formas que adoptamos, más allá de nombres, más allá de personas, las formas las adoptamos desde el 2009 para acá. Entonces, y han pasado 3, 4 dirigencias. Yo creo que todos hemos sido culpables, todos le hemos aportado de manera gradual, en un grado o en otro, le hemos aportado para esa centralización. Cada uno de los dirigentes, obviamente, le da su toque, unos son más intransigentes, unos más son más unilaterales, pero lo que sí es que dejamos de hacer política en un partido político. Tenemos que hacer política, tenemos que dialogar, esa política humanista que caracterizaba al PAN. Bueno, ¿qué te digo? En ese orden de ideas, lo que busco es que la planilla que yo conformo no signifique un cambio a esas formas, regresar a las formas del PAN bonito, del PAN bueno que todos añoramos, otra vez regresar a la figura municipalista, otra vez irnos a la figura democrática, donde el panista tenga el mando nuevamente, donde pueda opinar, donde pueda planear y ejecutar un plan de 2 años y medio para que el PAN suba en cada municipio. En fin, eso es lo que representa la planilla. La planilla que formamos nosotros somos gente de personas de diferentes corrientes y diferentes regiones del estado, no solamente Hermosillo, para que eso le dé confianza al panista de que queremos deshermosillar la toma de decisiones, descentralizarnos, pues. Entonces, eso significa este proyecto. El proyecto que no ganó, que es el de Humberto Sousa, no me gustaría calificarlo, porque pues ellos ya perdieron. No quisiera yo abonarle más a la división. Más lo que busco ahorita es que el PAN se una. Son personas útiles, productivas al Partido Acción Nacional, que bien le pueden aportar en el renacer, en la reconstrucción del PAN, pueden aportarle mucho. Yo ya hablé con ellos, los estamos invitando a formar los órganos, parte de los órganos de decisión del partido, y estamos ahorita trabajando en la inclusión y en la unidad, que es lo primordial ahorita, ¿no? ¿Cómo lograr, Gilardo, el que en algún momento dado el PAN era la opción, por ejemplo, para comerciantes, para dirigentes empresariales que de alguna u otra manera tenían interés en el tema político? Aquí en Cortecaja vemos temas de negocios, de empresa, y de pronto había obviamente de interés de algunos de estos dirigentes o empresarios, emprendedores, de participar en política, y tradicionalmente prácticamente el vínculo ahí para participar era Acción Nacional. Esto de alguna u otra forma, por mucho de lo que comentas, se ha ido perdiendo, se ha perdido el interés de vincularse a través del Partido Acción Nacional, y han buscado otras plataformas, Movimiento Ciudadano, incluso el PT, que era prácticamente del otro lado del espectro, incluso abanderó algunos perfiles empresariales recientemente. ¿Cómo recuperar esa atractivo para las clases empresariales, para la gente emprendedora de negocios, para que el PAN sea prácticamente una nueva posibilidad de plataforma, como en su momento lo fue, y no perder esa parte tan importante de vinculación con el sector económico? El PAN es el partido que es el aliado de los empresarios per se, o sea, es el que siempre ha buscado el Estado de Derecho, el fortalecer las instituciones, la libre empresa, este tipo de situaciones que el empresario siempre se ha sentido muy cómodo y nos alejamos de ellos. ¿Cómo tendríamos que hacerlos con el acercamiento? Con que ellos formen parte de las políticas públicas que emprenda desde la oposición el Partido Acción Nacional, que ellos nos ayuden con algunas caras para que ellos sean los punteros de lanza en el tema de las candidaturas en la representación ciudadana. Buscaremos otra vez reconciliarnos con ese sector. En Hermosillo algo sucedió en cuanto a eso, en Hermosillo. ¿Por qué? Porque el sector más consciente del quehacer público, el quehacer político, los que pagan impuestos, los generadores de empleos, la clase media, por llamarlo de alguna manera, no vota por Morena
y vota por la opción que presenta el PAN, obviamente aliado con el PRI, que es Antonio Esquezarán. Lo hemos visto en algunos lugares, incluso en uno de los distritos lo lideraba el expresidente de la Coparmex, aquí en Hermosillo. Arturo Fernández. Sí, Arturo Fernández. Entonces, y también Rogelio Sánchez en Guaymas, y también Ramón Preciado en Caborca. Es decir, sí lanzamos algunos candidatos, pero lanzamos con muy poca anticipación. Buscaremos invitar a muchos candidatos con esos perfiles, pero que lo hagan con mucho más anticipación para que sean un poco más conocidos con otro tipo de estrategias. En fin, sí tenemos el interés de reconciliarlos con ese sector que siempre nos dio la confianza, y obviamente los desilusionamos, vale la pena decirlo, pero bueno, van a ver ellos que nosotros estamos emprendiendo acciones por otro camino, el camino que nos llevó a ser un partido competitivo, las causas ciudadanas, que es lo más importante. Claro, Gerardo, pues temas interesantes, importante lo que sería ya de cara a tu programa de trabajo, ya como presidente, te vamos a buscar a lo que es ahora entrando enero, para que nos acompañes aquí en el estudio, nos platiques tu programa de trabajo de cara precisamente a estos temas que estás comentando de reconciliación con sectores como tú mencionas, ¿no? Claro, con el gusto del mundo. Ahí claro estaré, que sí, un gusto que nos hayas acompañado, Gerardo, aquí en Corte de Caja, estamos pendientes y mucho éxito en tu nueva encomienda. Gracias, Jesús. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con otros temas aquí en Corte de Caja. Importante este tema, darle seguimiento al tema de las dirigencias estatales. Y bueno, vamos a seguir con esto y otros temas. Y por pronto, vamos a un corte. Siga con nosotros. Estás en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bueno, y continuamos aquí en Corte de Caja, lunes de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, martes y jueves Corte de Caja Negocios, viernes Corte de Caja Jurídico. Y bueno, me da mucho gusto el día de hoy que nos acompañe aquí en el estudio el doctor Luis Núñez Noriega. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañes aquí en Corte de Caja Político. Bueno, obviamente aquí el doctor, por su formación, por su experiencia en diferentes sectores, bien podría estar en Corte de Caja Negocios, en Corte de Caja Político, pero bueno, ahorita precisamente con muchos temas que quisiéramos compartir con él, sobre todo con su experiencia que él tiene como exdelegado de la Secretaría de Economía, como también como el extitular de la Comisión de Turismo del Gobierno del Estado de Sonora. Son experiencias muy recientes que él ha tenido ya toda una experiencia de años en diferentes ámbitos, en el sector público, sector privado, y prácticamente pues toda una vida relacionada con esos temas. Nos va a platicar también de su libro reciente sobre temas de desarrollo regional y federalismo, temas muy interesantes que obviamente generan atención en muchísimos de ustedes aquí que nos ven aquí, hacen el favor de ver Corte de Caja. Pero arrancando un poquito, pues usted, doctor Núñez, bienvenido obviamente. Gracias. De Empalme, Sonora. De Empalme, sí, muchas Empalme, gracias. Sonora, Sí, de la Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, exactamente. Platíquenos un poquito de esa parte de Luis Núñez, como sus orígenes, porque es importante muchas veces el conocer pues, de dónde vienen personas que ya tienen toda una trayectoria, pero ¿dónde inició el doctor Luis Núñez? Bueno, sí, efectivamente nacimos en Empalme. Nos ha tocado, por pocos años estuvimos en Empalme porque mi padre se
embarcó en una aventura con ICA, una constructora muy grande, y empezamos a viajar por todo el país. Sin embargo, nos tocó regresar otra vez con la preparatoria y con raíces en San Pedro de la Cueva por parte de mi abuela, donde íbamos a pasar vacaciones todo el tiempo. Una infancia la verdad, muy positiva, donde nos dio la oportunidad pues, de leer mucho, de interactuar mucho con las amistades y de poder crecer en un ambiente muy sano, muy favorable para el desarrollo pleno de toda la familia. Entonces, creo que con ese antecedente y esa formación nos llevó mucho a inclinarnos hacia la investigación, hacia las letras, a escribir, y obviamente de esa manera hemos contribuido un poquito con ese conocimiento para transmitir ese tipo de experiencias. Y ya en su formación profesional, y sus estudios, platícanos un poquito de esa parte, para conocer un poco más del perfil del doctor Luis. Claro que sí, me tocó estudiar en la Universidad de Arizona mi maestría y mi doctorado, la licenciatura aquí en la Universidad de Sonora. Esa experiencia de haber estado en Estados Unidos con mi maestría y mi doctorado fue muy satisfactoria, porque me permitió conocer a mucha gente que durante la vida nos hemos apoyado mucho para poder crecer en nuestros ámbitos correspondientes. Y es una experiencia, la verdad, que creo que los mexicanos deberíamos tener siempre la posibilidad de poder viajar al extranjero y poder aprender de esas importantes experiencias. Bueno, y por sí, la importancia de lo que son precisamente esas experiencias internacionales, ¿no? De comparar, de poder visualizar la perspectiva de nuestro propio país desde el exterior y obviamente conocer, ¿no? los elementos más importantes de la economía, en este caso de Estados Unidos o de cualquier otro país. Y bueno, y relacionado ya en el tema, en el contexto económico, que tiene usted muchos años de experiencia, antes de entrar directamente al tema de desarrollo regional, quisiera, tomando un poco de su experiencia, usted fue el vocero en el gobierno anterior del tema de lo que fue prácticamente el plan de reactivación económica. ¿Qué tanto nos pegó en Sonora con la inercia que traía el tema económico? ¿Qué tanto nos pegó el COVID en el aspecto económico en Sonora? Yo creo que Sonora, al igual que todo el país y que todo el mundo, no estuvo exento de los embates, de los efectos negativos de la pandemia en la economía, por razones propias de que la receta principal era no moverse, que la gente se quedara en sus casas, que no salieran. Y eso hizo que muchas empresas tuvieran que cerrar sus puertas de manera temporal, otras de manera permanente. Y obviamente, ante esa situación, los estudios preliminares que hicimos con grupos de economistas en Sonora particularmente y grupos de expertos en virus y en otros temas que teníamos buenas relaciones afortunadamente del pasado con este tipo de científicos, ayudó mucho a que Sonora fuera uno de los primeros estados en reactivar su economía, gracias a que entendimos luego la lógica de la dispersión del virus, la transmisión del virus, nos permitió establecer protocolos con mucha puntualidad. Sonora, al mes de que inició la pandemia, ya tenía protocolos muy bien definidos, y recordemos que gracias a esos trabajos, el día 1 de junio del año pasado, se reactivaron los sectores construcción, minería y manufactura, lo cual activó alrededor del 65% de la economía sonorense. Entonces, ese tipo de estudios que hicimos nos ayudaron mucho a hacer una reactivación más pronta que otros lugares del país, y Sonora afortunadamente sufrió menos embates negativos por efecto de una buena estrategia y una buena política de reactivación económica. La importancia, sin duda, la importancia de la información. Por algo dicen que información es poder, y en ese tema, en función de eso, se toman siempre las mejores decisiones. Pero bueno, tenemos aquí muchos temas que comentar con el doctor Núñez. Siga con nosotros después de esta pausa. Continuamos. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
Y bueno, continuamos aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando en Corte de Caja, lunes de Corte de Caja Político. Y como siempre, un gusto que nos acompañen, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Corte de Caja en Facebook, Corte de Caja en Instagram, en Twitter, Corte de Caja MX. También puede ver Corte de Caja TV, también con lo que son estos programas que se transmiten a través de TVD Primera Plana. Y obviamente ahí también en Corte de Caja TV en YouTube puede también tener acceso a estos programas. Y continuando aquí con el doctor Luis Núñez, importante el tema ya del contexto del tema del desarrollo regional. Sonora, de alguna otra forma, de siempre uno de manera quizás romántica, uno esperando que Sonora destaque, que sea líder a nivel regional, a nivel nacional en diferentes rubros, pero sin lugar a dudas venía arrastrando carencias en diferentes aspectos en materia económica. Y entonces, en el contexto nacional, obviamente se da un tema complicado, obviamente previo al COVID, como platicábamos ahorita, llega el tema del COVID, sin lugar a dudas también golpea de manera muy fuerte. Pero ¿cómo está Sonora en este contexto del desarrollo regional? ¿Cuál es la situación en el contexto de la región de desarrollo económico del Estado? Bueno, Sonora, antes del COVID, podemos decirlo con mucha contundencia, es un estado pujante, fuerte, muy vivo en su economía, diversificada, que ha llevado con una estrategia de largo plazo, un reforzamiento de las actividades industriales. Sonora ya no es el estado primario como lo era hace unas décadas, que era conocido como un gran productor primario de agricultura y de ganadería. Sigue siendo, sin embargo, ahorita ya la composición del Producto Interno Bruto sonorense ya cambió. Sonora es un estado cuyo 50% de la actividad se enfoca en el sector comercio y servicios, un 44% en el sector industrial y un 6% solamente en el sector primario, lo que es agricultura, ganadería y pesca. Esa reconfiguración de la economía sonorense nos permite entender por qué se agrega tanto valor en Sonora, porque está puesta el enfoque y la política económica en manufacturas, en nuevas manufacturas, particularmente el tema de la construcción de automóviles, el tema de la industria aeroespacial, entre otros, han ayudado mucho a este desarrollo de Sonora. Ese tipo de políticas han reconfigurado la economía sonorense y nos permiten tener certeza de una economía sólida que genera una cantidad muy importante de empleos productivos, de riqueza económica, pero también algo importante, de impuestos. Esas empresas instaladas en Sonora generan una cantidad muy importante de impuestos que ha estado creciendo incluso en los últimos 4 años de 68,000 a 114,000 millones de pesos en impuestos federales. Esos impuestos federales, la parte negativa es que no nos están llegando de acuerdo a cómo está pactado por ley en el pacto fiscal. Debían llegarnos alrededor de 85,000 millones de pesos, pero solamente nos están llegando 40,000 millones de pesos. Hay un déficit muy importante. Y esos recursos que no están llegando hacen mucha falta en Sonora para trabajar temas de infraestructura, de salud, de educación, de inseguridad, tantas carencias que tenemos. El gobierno del Estado necesita esos recursos de la Federación que pagan las empresas sonorenses por su contribución a la generación de riqueza. Entonces, ese déficit lo abordamos en nuestro libro Sonora, Desarrollo y Federalismo. Consideramos que debe revisarse el pacto fiscal, que es necesario que todos los gobernadores se sienten con el gobierno central y que redefinan cómo se va ahora a abordar el tema del pacto fiscal, porque no pueden continuar las cosas como van. El gobierno federal está centralizando los recursos, está gastando sin rendir cuenta a los estados, y los estados en ese pacto fiscal están esperando que se les dé lo que por ley les corresponde y no se está atendiendo esa necesidad que tienen los estados. Claro, el tema obviamente de federalismo fiscal, un tema interesante que tenemos en la agenda, ahí se me adelantó un poquito ahí con ese tema, pero hablando precisamente del tema, ahorita regresamos con el tema de federalismo fiscal, hablando del tema de desarrollo regional, en cuanto a las vocaciones del Estado, cómo han ido cambiando, evolucionando, adecuándose a los nuevos tiempos en muchos sectores, pero ¿qué sectores usted, bajo su óptica, con la experiencia que tiene usted, que tuvo en el área de economía y turismo, qué sectores, ahorita vamos a tratar también el tema de turismo, pero qué sectores económicos de alguna u otra forma todavía dan para mucho más o no se han explotado lo suficiente en el caso de Sonora? Yo creo que tiene una gran oportunidad, en el caso específico de Sonora, de que en una política de atracción de inversiones asiáticas, norteamericanas, en Asia particularmente, en esta búsqueda de relocalización ahora con los ajustes en los temas globales y el jaloneo que tiene Estados Unidos con China, esas empresas van a regresar y andan buscando dónde relocalizarse, y creo que Sonora puede presentar una buena oferta para que esas empresas se instalen en Sonora. Les va a acercar más
con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, en una condición favorable, porque van a tener la posibilidad de tener un ambiente no hostil, como lo tienen ahorita en otros países asiáticos, y creo que puede ayudar mucho a potenciar esos sectores específicos, particularmente de manufacturas. Pero también hablando de qué sectores tienen más oportunidades, el sector servicios sin ninguna duda tiene un gran potencial. Nos referimos a particularmente el sector turístico, que afortunadamente me tocó conocer de muy cerca, donde puede crecer de manera importantísima. Tiene enormes potenciales para desarrollarse con atracción de nuevas inversiones, con una política que permite integrar a través de clúster, que ya existe, el clúster gastronómico y turístico, integrar a todas las cadenas de valor del sector turístico. Son sectores muy generosos, muy nobles, que tienen mucho potencial para crecer. Claro, sin duda la vocación turística, que es precisamente con lo que vamos a abrir el siguiente segmento aquí en Corte de Caja. Siga con nosotros, no se despegue, estás en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bueno, y continuamos aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando aquí en Corte de Caja TV, Corte de Caja Político, este día lunes, como todos los lunes y los miércoles. Muchos temas, ahorita aquí tras bambalinas estamos platicando con el doctor Luis Núñez, y uno de los temas precisamente relacionados que usted comentaba con la experiencia que le tocó usted vivir, el tema de turístico. Y el tema turístico obviamente es un tema, la famosa industria sin chimeneas, que obviamente genera tanto a nivel mundial, y que México obviamente es un potencial jugador a nivel mundial, y que cada vez tiene una mayor importancia. Obviamente, como todo el tema del COVID también nos pegó, pero bueno, a nivel mundial México es potencia. Sonora también tiene muchas posibilidades de crecimiento. El propio gobernador del estado, Alfonso Durazo, ha hablado como una de las apuestas importantes de este sexenio, de su sexenio que va arrancando, de incluso triplicar lo que sería la participación en el PIB estatal, la participación en la importancia en la economía del sector turístico. Yo creo que claramente es una apuesta lógica, dadas las características y el potencial que tiene Sonora. ¿Tiene potencial Sonora para triplicar su capacidad de importancia en la economía en este caso? Yo creo que sí lo puede hacer, sin duda. El sector turístico es un sector tan generoso que es el que mejor responde. Por cada peso invertido en promoción turística y en actividades de esa naturaleza, te genera mayor valor en el PIB. Eso ya está muy estudiado. El asunto es qué política económica debe construirse para poder ser muy puntual, dirigir esos esfuerzos en los sectores dentro del turismo que puedan responder mejor a ese crecimiento. Y sin duda es posible desarrollarlo, es posible crecerlos, siempre y cuando se coordinen bien los esfuerzos con la Secretaría de Turismo a nivel nacional, que la Secretaría de Turismo, volviendo al tema del federalismo, le ponga los recursos que por ley le corresponden a temas de turismo en Sonora, que aplique los recursos que anteriormente se aplicaban a través del Consejo de Promoción Turística de México, a través de Pueblos Mágicos, sin duda, y más el esfuerzo del recurso estatal y la concurrencia de los propios empresarios del sector turístico, es posible triplicar la participación del PIB del sector turístico en la economía sonorense. Sin ninguna duda, tiene muchas posibilidades, tiene todos los potenciales. Es necesario que concurran los recursos federales, estatales, junto con el recurso privado. Claro, y obviamente en el contexto de algunos de los proyectos relacionados con la actividad turística, que como bien comenta, son de los sectores que mejor reaccionan, ¿no?, a los estímulos de inversión privada de manera directa. Básicamente, por ejemplo, está el tema de la modernización de las aduanas, por ejemplo, que ha mencionado que tendrán apoyo, el gobernador que ha mencionado que tendrá apoyo del gobierno federal. Está el tema de la carretera que uniría, en este caso, Guaymas con Chihuahua, un proyecto sumamente ya viejo en cuanto a anhelo, ¿no?, pero que
aparentemente tendría posibilidades de tratar de aterrizarse durante esta administración. Además de esos proyectos, pues se habla obviamente de fortalecer obviamente la infraestructura turística de los principales destinos de Sonora, pero de pronto por otro lado vemos esa parte obviamente positiva de esos proyectos que obviamente requieren finalmente apoyo del gobierno federal y que esa es la parte clave para que realmente puedan cristalizarse, pero por otro lado vemos de pronto deficiencias en cuestiones básicas de infraestructura en municipios. Vemos, por ejemplo, el tema que aquí hemos tratado en Corte de Caja, el tema de la infraestructura, por ejemplo, colapsada completamente en Guaymas, en San Carlos, el tema por ejemplo, tanto el abasto de agua potable como el tema de drenaje. Y cuando vemos esas situaciones ahí, usted con la experiencia en este caso, Secretaría de Economía y de Turismo también, prácticamente, ¿qué debe priorizarse? Obviamente lo ideal es atacar todos los frentes, pero ¿cuál debería ser el enfoque de prioridad? En el caso de turismo es la promoción. Definitivamente la promoción obviamente tiene que tener como contraprestación que la infraestructura turística responda de manera puntual y se modernice al paso de que vas creciendo en estos aspectos. Pero la promoción es un aspecto central en turismo. Pero ¿cómo promover, doctor? ¿Cómo promover, por ejemplo, en el caso de Guaymas, por ejemplo, cómo promover Guaymas? San Carlos obviamente tiene un problema también, pero Guaymas, que ahorita está en una situación de emergencia, ¿cómo promover Guaymas si es una fuente de aguas negras? O sea, por eso digo, ¿qué es primero? Es importante continuar con las políticas de promoción al mismo tiempo que se van resolviendo los problemas de infraestructura, tanto de agua potable, que en San Carlos es un problema serio, con los problemas de drenaje que tenemos en Guaymas, con los problemas diversos que existen en los diferentes puntos estratégicos turísticos de nuestro estado y del país. Hay que ir resolviendo. El tema es que no podemos bajar la guardia en la promoción turística. ¿Por qué? Porque se nos caen los destinos turísticos. Hay que mantener vigente la promoción turística y hacer un esfuerzo en inversión en infraestructura para poder mantener vigente y competitivo los lugares. Además, conectividad. Hay que conectar los destinos. En Puerto Peñasco, por ejemplo, todavía no tenemos un vuelo comercial. Ha habido vuelos comerciales de manera temporal, 2 o 3 meses, y ya no regresan las aerolíneas. Hay que insistir, hay que lograr traer empresas aéreas que se queden en esos destinos y que buscar cómo pueden engranarse para que ya se conviertan en destinos atractivos para las empresas aéreas. Conectividad, tanto marítima como aérea, como terrestre. Temas de las aduanas son importantísimos. Tenemos cuellos de botella muy serios en Lukeville, por ejemplo, para el cruce a Puerto Peñasco, que se nos complica en las fechas de flujos importantes de turistas. Hay que resolver todos esos temas. Hay temas de infraestructuras básicas que hay que resolver y para eso es necesario tener una política que concurra el recurso federal con el estatal y los recursos privados para lograr aumentar la competitividad de los destinos turísticos con una estrategia muy puntual de promoción turística. Claro, para poder realmente que detonen las economías también de esos municipios. Bueno, vamos a continuar aquí con los temas precisamente importantes, aquí con el doctor Luis Núñez. Continuamos después de este corte. Siga con nosotros, estás en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bueno, continuamos aquí en Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando, siempre un gusto también recibir sus comentarios a través de las redes sociales de Corte de Caja, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, directamente siempre sus comentarios, siempre bienvenidos, sus sugerencias, también sus quejas, algún tema también ahí que tengan algo que comentar al respecto, como siempre un gusto escucharlos, interactuar con ustedes a través de las redes sociales de Corte de Caja, temas muy interesantes como el que estamos viendo el día de hoy con el doctor Luis Núñez, con la experiencia que él tiene en estos temas, y hablamos precisamente de turismo y cerrando el tema de turismo,
para pasar el tema de federalismo fiscal, un tema trascendental sin lugar a dudas. En el tema turístico, ¿qué tan viable es en un momento dado que para fortalecer este tema de lo que serían los municipios con mayor potencial turístico, qué tan viable usted vería, por ejemplo, lo que sería la independencia como municipio de San Carlos, por ejemplo, Puerto Peña, Bahía Quino, por ejemplo, pero en específico San Carlos? ¿Usted lo ve viable? ¿Cree que podría ayudar? Habría que analizarlo y ver qué resultados podrían obtenerse. Sin duda, San Carlos contribuye mucho más que Guaymas con los recursos, con los impuestos prediales, y sé que no le está regresando ese impuesto predial, no les está haciendo recíproco en infraestructura y en cubrir las necesidades de San Carlos. Sin duda, si esa es una situación que se está presentando, ayudaría mucho el que pudiera hacerse municipio y poder tener esa independencia, o revisar ese acuerdo que tiene y darle más a San Carlos, regresarle más recursos del que aporta para que se mantenga competitivo en esta situación. Lo mismo que está sucediendo con Sonora, el pacto fiscal, justamente las razones, es lo que se está buscando, que haya reciprocidad. Porque si no, se va a perder la competitividad de los estados. Sin recursos no llegan la cantidad pactada para atender los temas de justicia y equidad, para atender la competitividad y la productividad de las empresas en los estados, se va a matar la gallina de los huevos de oro, porque no va a haber después esos ingresos tan importantes para mantener el nivel de gasto que tiene ahorita el gobierno federal. Entonces es necesario que se le regrese en la proporción acordada a los estados y a los municipios y a las localidades el recurso que aportan vía impuestos para poder mantenerse crecientes y vigentes en estos esquemas económicos. El tema de federalismo fiscal, sin lugar a dudas, doctor, usted que tiene experiencia en el tema, que habla en su libro precisamente sobre esta parte importante, pues prácticamente habla de la manera en la que se distribuyen los recursos en los 3 niveles de gobierno. Sin lugar a dudas, vamos básicamente en los estados, como reciben aportaciones, participaciones, convenios, de alguna otra forma, la fórmula de participación, por ejemplo, sería uno de los objetivos, en este caso, de que se analizara esta fórmula y tomar algunos otros elementos bajo su perspectiva. Usted tendría básicamente aportación de que se cambiaran algunos elementos de este Fondo General de Participaciones, la forma como se calcula, o cuál sería la apuesta de cambio en ese sentido. Porque claramente, o sea, de que los estados no están conformes con ello, es algo claro. Hay gobernadores actuales, por ejemplo, en este caso Samuel García de Nuevo León, que fue una de sus banderas políticas, que incluso le generó mucha rédito político, en el tema de que Nuevo León obviamente recibía mucho menos de lo que aporta. Sonora también es una de las opciones de los que pasa esta situación, como usted comenta. Usted, o sea, básicamente buscaría un cambio en algunos de los factores de la fórmula. Yo diría que se respete lo que se acordó en las fórmulas originales. Con eso sería suficiente, porque Sonora recibiría muchísimo más recursos que está recibiendo ahorita. Simplemente que se respete la ley de coordinación fiscal y que se le regrese a Sonora lo que le corresponde por ley. Sonora aporta una cantidad importante de impuestos federales y se especifica que se le debe regresar alrededor de 85, 90 mil millones de pesos y solamente está recibiendo 40. Es un problema de un déficit grave, enorme, un boquete a las finanzas estatales muy significativo, y ese recurso, si se le regresara de acuerdo a como está estipulado en el pacto fiscal, podría resolver muchísimos temas de inseguridad, de salud, de diversa índole en el estado de Sonora. Yo creo que es urgente que se respete el pacto fiscal y se le regrese a Sonora lo que le corresponde por ley. Ahora, esa es una parte del problema, sin lugar a dudas, el tema de que de una u otra forma Sonora recibiera en función de lo que aporta, ¿no?, a la economía nacional. Pero ya pasando al siguiente escalón de gobierno, al siguiente nivel de gobierno, ya lo que sería entre Estado y municipios, ahí creo que tenemos también otro tema pendiente, una asignatura pendiente, y mucho tiene que ver con la capacidad de los municipios de ser realmente administradores de los recursos. Ahorita hablamos del tema de los prediales, vemos cómo prácticamente la mayoría de los municipios, en este caso son los 72 municipios, y ni se diga otros estados, es una situación en la que muchas veces no hacen lo suficiente, lo necesario en materia de recaudación del impuesto predial, que es la principal fuente, o incluso, por ejemplo, en otros de los derechos que también tiene. ¿Cuánta responsabilidad tienen los municipios en esa parte precisamente de responsabilidad del pacto fiscal? Yo creo que todos en los diferentes eslabones de estas cadenas de contribuyentes tenemos una responsabilidad que atender, y sin duda los municipios tienen que responder también con sus propios trabajos de exigir a los contribuyentes que paguen lo que corresponde. Sin embargo, si no se está estimulando a las empresas productoras de riqueza, a las empresas productoras de impuestos, de empleos productivos, y si no se está estimulando a los contribuyentes
porque no ven que el impuesto les sirve realmente, porque sigues teniendo las calles hechas pedazos, porque sigues teniendo el alumbrado público deshecho, porque sigues teniendo inseguridad creciente y rampante, porque sigues teniendo problemas para atender temas tan básicos como es la salud, como es la educación. No hay estímulos para pagar impuestos. Es un problema serio y mucha gente no encuentra el estímulo para ir a contribuir con sus pagos de prediales. ¿Por qué? Porque sigue siendo un destrozo en la calle de enfrente de su casa. Entonces, mientras no se vea un Estado que tome realmente en sus manos el desarrollo y la aplicación de los recursos con inteligencia, pero también con respuesta inmediata a las necesidades de los contribuyentes, el contribuyente difícilmente va a continuar respondiendo ante este esquema. Entonces, es un tema en el que todos debemos involucrarnos, pero sobre todo el Estado debe ser líder en eso, poner el ejemplo, aplicando los recursos como corresponde, no haciendo trabajos de relumbrón, obras maravillosas por allá lejos de donde corresponde. No, hay que regresarle a los estados y a los municipios un poquito lo que corresponde por ley y aplicarlo debidamente para poder estimular al contribuyente y que sientan que vale la pena pagar impuestos, porque se ve reflejado en lo cotidiano, en lo que tiene alrededor. Yo creo que es un tema importante de justicia y equidad social. Claro, y en ese esquema que obviamente lo ideal sería, así como usted lo plantea, de que realmente el contribuyente, el ciudadano, los ciudadanos veamos tangiblemente los avances, obviamente al momento que hay aportaciones vía impuestos, derechos, pero también en ese esquema también de redistribución, de análisis, definitivamente de una necesidad de recursos apremiante en los diferentes niveles de gobierno. ¿Vale el tema de considerar nuevos impuestos, tanto a nivel municipal como estatal? No necesariamente, hay que analizarlo con cuidado ese tema, porque hay un margen importante de posibilidades de que con los impuestos que se están pagando en estos momentos, si todos contribuimos a hacer grandes obras, grandes beneficios para la población, grandes beneficios para los municipios, para los estados. Yo creo que a veces el enfoque no es el más correcto. En los países ricos el enfoque es cómo hacemos más, cómo contribuimos más, cómo logramos entre todos sacar adelante las dificultades que se presentan. Y bajo esa premisa, a diferencia de países pobres, dicen cómo reducimos el gasto, cómo gastamos menos, cómo reducimos los presupuestos. Esa es la visión más lastimosa de la realidad. Hay que enfocarnos en cómo generamos más riqueza, pero también cómo somos más eficientes en la aplicación de ese recurso para atender a las necesidades de la población. Ahí hay que acercarnos a los científicos, hay que quitarnos un poquito los estigmas, quitarnos a los perfiles viciados de personas que no contribuyen al desarrollo pleno de las actividades y buscar especialistas que nos vengan a resolver los grandes problemas. No podemos estar pavimentando permanentemente año tras año toda la ciudad cuando debiéramos haber aplicado pavimentos de alta calidad, de concreto, y ya no vamos a tener problemas de pavimentación en mucho tiempo, ya no vamos a tener problemas si tuviéramos la aplicación de equipos adecuados para el alumbrado público que duren mucho más tiempo. Sabemos que es más caro, más costoso, sí, pero no van a resolver los problemas. Ese tipo de enfoques son importantes. Claro. El aplicar la ciencia, la tecnología en lo cotidiano y vamos a resolver grandes problemas con una visión de largo plazo. Claro, eso es lo importante y obviamente esto se da, esta discusión que creo que es muy interesante, su visión ahí, doctor, en un contexto en el que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en algunas otras ubicaciones del país, se está, por ejemplo, visualizando la posibilidad de nuevos impuestos, por ejemplo, en el tema de comercio electrónico, impuestos, por ejemplo, relacionados con algunas aplicaciones tecnológicas, tanto de servicios de entrega de comida como de alojamiento. Entonces, que se trata de enfocar un poco por ahí, pero definitivamente hay mucho por hacer en lo que actualmente ya tenemos, que simplemente hay que saberlo aprovechar, saberlo ejercer, pero que obviamente el contribuyente, el ciudadano vea obviamente los beneficios y que se involucre, como usted bien comenta, pues a especialistas en los diferentes temas. Pues doctor, yo creo que muchos temas aquí, híjole, es mucho lo que usted puede obviamente contribuir en cada uno de los temas que tenemos aquí en la agenda. Vamos a invitarlo nuevamente ahora arrancando el año para que nos acompañe, porque creo que hay un tema muy importante. ¿Cómo pueden adquirir su libro, doctor? Para que también el libro que acaba de presentar. El libro está en la página www.luisnunes.mx y en Amazon. Lo tenemos a disposición. Y obviamente entusiasmados de poder contribuir en estos debates tan interesantes. Claro que sí, un gusto que nos haya acompañado el doctor Luis Núñez y a usted un gusto también que nos haya acompañado aquí en este Corte de Caja, el lunes de Corte de Caja Político. Síganos acompañando el día de mañana en Corte de Caja Negocios y como siempre un gusto que nos acompañen y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Hasta pronto y que estén muy bien.